Capítulo 5. Yo voy a empezar leyendo. Entonces, capítulo 5. Lo que no deben hacer los padres. Está interesante el título. Lo que no deben hacer los padres. Existen tres acciones en las que Dios no dio autoridad a los padres sobre los hijos. Asesinarlos, Éxodos 20:13, Levíticos 24, Deuteronomio 5:17. Comandarlos a pecar, Génesis 18:19, y exasperarlos, Efesios 6:4, Colosenses 3:21. Los padres no deben asesinar a los hijos. Aunque parezca fuerte el subtítulo anterior y nos llegue el pensamiento que no lo haríamos, en realidad del mundo es la realidad del mundo es otra y lo dicen las cifras. El aborto es la principal causa de muerte en el mundo. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Salmo 139:16. La conciencia ha demostrado que solo 22 horas después del engendramiento y la concepción ya está formada el cigoto con su propio ADN diferente a la de sus padres, contando con una genética inherente y un cuerpo específico que sigue el diseño del proceso de su desarrollo. Lastimosamente, en nuestros días, el vientre materno se ha... ¿Alguien quiere empezar a leer aquí? Termino la idea. Se ha convertido en un lugar más peligroso para el ser humano. Las madres incurren en cantidad alarmante de asesinatos de sus hijos al abortarlos. No asesinarás. Éxodos 20:13. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no os revocaré el castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. Amos 1:3. La Biblia prohíbe la Biblia prohíbe acabar con la vida de otra persona, más que los padres maten a sus hijos, pues Dios se los confió para criarlos, aunque la idea de los pro muerte o abortistas afirmen que no es un crimen, en su interior saben que es un asesinato, pues su conciencia les incita. La realidad de cada nación es que la mayoría se opone al aborto, pero son las cortes quienes legislan, siendo que una república, siendo que en una república esa labor está dada exclusivamente al poder legislativo. El concepto de la vida tiene intrínsecamente la noción de la ley natural. Jeremías 31:3, Eclesiastés 3:11, Romanos 2:15, 9:1, y la conciencia, Salmos, Juan, Romanos, Corintios. La ley de las naciones es ser independiente. El ser humano es vivir. Los animales tienen vida, pero diferente del ser humano, no tiene conciencia, pues no tiene espíritu, sino que viven por ley del instinto. Es tan valioso el concepto de vida que la decisión más importante del hombre es dónde va a pasar su eternidad. En vida eterna, Juan 17:3, Romanos 8:1, o en condenación eterna, Mateos 23:33, Juan 3:16, 5:24, 29. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová, pusieron su abominación en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Himón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en los que no se diga más Tofet ni valle del hijo de Himón, sino valle de la matanza,
y serán enterrados en Tofet, para no haber lugar, y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y las bestias de la tierra, y no habrá quien les espante, y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén, la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo, la voz de la esposa, porque la tierra será desolada por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar su tierra abrieron los embriones de las mujeres de Galad que estaban encintas. Ok, Ivanova, puedes continuar. Otros dicen que el aborto es un derecho. De ninguna forma lo es. A nadie le fue dada la autoridad sobre la vida de otra persona. En una república se debe proteger la vida, haber defensa propia y castigar el asesinato con pena de muerte. Mi deber es defender mi vida cuando alguien la amenace. Debo huir de esa situación o luchar por mi vida, incluso a costa de la vida de quien me ataca, pues solo le fue dado derecho sobre su vida y no sobre la mía. Si alguien defiende el aborto, está de acuerdo en no castigar el asesinato en la nación. Está negando la más fundamental ley sobre sí mismo, que es vivir. Y si ve en la situación de su inminente asesinato, no podrá oponer. Quien aborta está asesinando y al más indefenso. La decisión final del aborto es de la madre. Hay papás que no saben que habían tenido un hijo y que fue abortado, pues la madre lo hizo sin decírselo. No obstante, que la decisión racional es proteger la vida del hijo. En algunos casos son los dos padres que acuerdan asesinarlo. También sucede que el padre no quiere matar a su hijo, pero es la madre quien lo quiere y lo hace. Y en otras ocasiones es el padre el que quiere y es la madre que se opone valientemente y tiene a su hijo. Por otra parte, muchos se excusan en el argumento del socialismo respecto al aborto, que se basa en una opinión irracional. Dicen que dicen que el no nacido es un montón de células y que solo después del parto el niño es un ser humano. No, posee espíritu, alma y cuerpo, aunque este se esté desarrollando mediante el embarazo. Siéntate aquí. Disculpen. De similar forma como cuando el cuerpo se desarrolla al fin de la niñez e inicio de la juventud. También han cambiado el lenguaje llamando al aborto interrupción voluntaria del embarazo, lejos de todo juicio, pues sí es interrupción. Después continúa y con el aborto no continúa el embarazo. Deberían decirle es eliminación del embarazo o asesinato del hijo. Otra ideología que aboga por el aborto proviene del feminismo, que afirma que la mujer puede disponer de su cuerpo como se le antoje, pero sus argumentos son falsos. Por el hecho de haber sido creadas mujeres, tienen la bendición de cumplir con el rol de ser madres, pues Dios las diseñó con matriz para ser portadoras de vida. El término matriz viene del latín matriz, que significa abrir, que abre a la vida.
por lo que allí se engendra y se concibe a otra vida. No es que ahora el cuerpo de la madre tenga 4 brazos o 2 corazones, es claramente otro ser humano, por lo que la madre no tiene derecho de propiedad sobre él, sino Dios. Diferente es que la madre no quiera tener la responsabilidad que ya eligió, aunque es libre para desobedecer a Dios y no ser responsable de sus actos. No implica que pague un inocente por sus caprichos y pasiones. Debe entregar a su hijo en adopción y enfrentar ante Dios las consecuencias por haber denigrado el privilegio de educarlo. Otros usan el flojo argumento de que la protección de la vida de los hijos es un asunto religioso y que los no creyentes obedecer, no deben obedecer ello. Para mentes no acostumbradas a razonar, suena justo, pues por, porque quien no comparte unas ideas específicas está, está obligado a obedecerlas. Este es el clásico error de quienes ignoran la ley natural. El ser humano está bajo leyes. 1. La ley natural es una conciencia siendo igual para cada individuo. Jeremías 31:33, Eclesiastés 3:11, Romanos 2:15 y Romanos 9:1. 2. La ley física, que le es dada a todo ser humano y a la naturaleza. Es igual y externa para cada individuo, sin depender de la voluntad de éste, y viviéndola en su cuerpo y en el universo. Jeremías 33:25. 3. La ley del pecado, que está sobre todo ser humano y que se manifiesta mediante las obras de la carne que mora en sus miembros. Romanos 7:23, 25, capítulo 8, 2 y 3. 4. La ley cristiana o ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Marcos 16:16, Juan 10:9, Hechos 2:21. Y libera al ser humano de la ley del pecado, aunque esta ley le es ofrecida a todo ser humano, quien la quiera recibir debe confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Romanos 19. Arrepintiéndose de sus pecados, siendo hijo de Dios. Juan 1:12. Y viva Jesucristo en él. Gálatas 2:20. Ok, ¿alguien quiere continuar aquí? Ajá, el tema, Ok, adelante. ok, el tema de la vida, el tema de la vida de otro ser humano no es un asunto ni de lo religioso, ni de lo físico, sino de la ley natural. El defender mi vida y la de otra persona no es una cuestión de si soy cristiano o no. Los ateos no quieren ser asesinados y defenderán su vida. Es un tema de existencia. Así, quien esté en la funesta condición de no ser cristiano está advertido por la ley natural para proteger la vida de su hijo. El individuo es un ser humano tan pronto tiene espíritu y esto ocurrió desde el momento de su creación, según Génesis 1:27. Es decir, todo hijo no nacido es un ser humano, incluso una vez que es engendrado y concebido, Dios le da al no nacido el alma, según Salmo 71:6, 139:13, Isaías 49:1. Y ya con espíritu y alma inicia la formación del cuerpo. Esto mismo es lo que esto mismo es lo que concluyó tal vez el más famoso abortista de los Estados Unidos, el doctor Nash. Dice
cofundador de la Liga Nacional por el Derecho del Aborto, eh, narrado por siglas en inglés, quien fuera dueño de la clínica más grande del aborto legales en la hemisferio occidental, tal como lo reseña mi hermano Marco Fidel Ramírez en el libro Lo que trastorna el mundo, compilado por mi hermano Carlos Torres, de quien orgullosamente fui uno de mis profesores. Ginecta ateo, luego de cometer 600.000 asesinatos mediante el aborto, dijo, las tecnologías modernas nos han convertido y y de quién y de que, sin lugar a duda, el no nacido o otro ser humano mientras miembro, perdón, de la comunidad humana semejante a cualquiera de nosotros. Otro estudio financiado por la Fundación Británica del Corazón por sus siglas, perdón, VHF, por sus siglas en inglés, y realizaron por la Universidad de Oxford, concluyen que el primer latido del bebé no nacido se produce a los 16 días después del engendramiento y la concepción. La evidencia no solo es abundante, sino certera, por lo que el considerar que el niño no nacido no sea humano es un pensamiento irracional. Lo triste es que hay cristianas y cristianos que conociendo a Dios han hurtado. Si verdaderamente no se arrepienten y muestran frutos dignos de arrepentimiento, restituyendo de alguna forma, por ejemplo, enseñando sobre el valor de la vida o participando en ministerios de lucha contra el aborto, no son salvos. ¿Sí? Primera de Corintios 6:9 y Efesios 5:5. Liberaciones del pecado del aborto. Si tus ascendientes han cometido aborto, ello afecta tu vida. Es manifiesto que los hijos no heredarán el pecado de sus padres. Deuteronomio 24:16. No porque tu padre haya sido alcohólico, tú vas a hacerlo, pero si vas a vivir con las consecuencias de ese pecado, que entre otros es la pobreza, haciendo rico al dueño del bar, no, no se nos pasa los pecados de nuestros antecesores, pero sí sus consecuencias. Ello es lo que conocemos con el término, perdón, de iniquidad. Pero en Cristo hay buenas noticias. Según Mateo, Lucas, 1 Corintios, Efesios, podemos ser libres de la iniquidad ocasionada por la desobediencia de nuestros antecedentes. Por favor, hija. Según Romanos 4:17, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Al ser cristianos por la obra de Cristo somos liberados de la iniquidad. Él ha reemplazado la ley del pecado que está sobre nosotros. Romanos 7, 23, 25, 8, 2 y 3. Por la ley cristiana puedes ser libre del pecado de aborto de tus predecesores. Si sabes que alguno abortó, en Cristo Jesús tiene la posibilidad, perdón, de ser libre. Y si no lo sabes, puedes orar a Dios pidiéndole que si en tus antecedentes hubo este pecado, de libre de la iniquidad. Efesios 3:20 y primera de Juan 5:14. Disculpe, mi hermano, pues tengo aquí a la bebé. Ok, entonces, ¿alguien que quiera continuar de aquí? Dale, Enrique.
Por otra parte, si te viste envuelto en una situación de aborto, siendo cómplice o porque dejaste de aconsejar a alguien que sabía que estaba pensando hacerlo, también puedes ser libre por la obra de Cristo. Si aconsejaste lo correcto y la persona no lo siguió, libraste tu alma y toda culpa recae sobre quien abortó. Jesucristo murió por nosotros y nos liberó del pecado. Él es fiel para perdonar este y cualquier otro pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Si le confiesas a Dios tu pecado y le pides perdón, Él por su gracia te perdona. Si ya lo has hecho, has disfrutado de la libertad del perdón que nos provee Jesucristo, eres libre para vivir en libertad y guiar a otros a que no cometan ese pecado. Luego de recibir perdón, el primer paso para proteger a otro de las consecuencias de mi pecado es pedir a Dios liberar de la iniquidad que causé en este caso, abortando. A través de la oración por otros, Dios actúa en favor de ellos. Si has abortado y no te has dispuesto a ser perdonado o no has tenido la fe de que puedes serlo, hoy es un buen día para hacerlo. Quizás por ello tienes este libro en tus manos. Como dice la palabra, para esta hora has llegado. Dios siempre nos honrará, que le confieses tu pecado y te perdonará. Hazlo ahora mismo. Acción cristiana ante el aborto. Además de la enseñanza del diseño de la vida, también llamada provida, y de la oposición al aborto, otros dos ministerios que los cristianos debemos desarrollar en la localidad son escuela para padres y centro de adopción. En lugar de seguir el mandato bíblico, de discipular a los padres, era que les enseñen a sus hijos. Y a sus hijos lo que hemos hecho es dividir la familia para que reciban algunas clases para niños y jóvenes con la enseñanza de los principios bíblicos. A los padres habrá más de libertad, pues si hay familias sanas, se tendrá una nación sana. En la Escuela de Pensamiento Cristiano y Transformación de Naciones enseñamos principios bíblicos para cada uno de los 7 componentes de las naciones. Y en el caso de familia, algunos estudiantes optan valerosamente por iniciar el ministerio de escuela para padres. Agradezco a Dios la iniciativa de hermanos como el pastor Juan Manuel Bello y Mónica Mosquera con la Escuela Padres Palabra Viva, Fabián Parra, Pamela Viana y Juliana Angarita con la Escuela Ser Padres, Ollina Manrique y Geraldine Ramírez con la Escuela Ser Familias. De otro lado, Dios nos enseña el principio bíblico de la adopción. Es más, nosotros mismos hemos sido adoptados por Él. Esther 2:7, Romanos 8:15, Gálatas 4:5, Efesios 1:5. Debemos apoyar ministerios que trabajen en evitar que mujeres aborten, dándoles atención integral durante el embarazo, parto y posparto, para que tengan su hijo y si no lo quieren, para que lo den en adopción. El Ministerio Living Alternative en Hucum, Tyler, Texas, Estados Unidos, es un gran ejemplo de ello. Provee atención médica mediante el Centro Gratuito de Recursos para el Embarazo y otras atenciones a muy bajo costo. Con el Pregnancy Rock Center brinda acompañamiento gratuito con un programa de incentivos por decir no abortar. Mientras llega el momento de que nazca el bebé, aquellas madres viven en hogar llamado Father Heart Maternity Home y estudian su programa de estudio remoto.
o la Escuela de Discipulado y Entrenamiento, Discipline Training School. Allí reciben consejería para seguir con su hijo o darlo en adopción, para lo que se tiene la agencia de adopción Loving Alternative. Y por último, un programa de cuidado inicial a las madres que decidieron tener a sus hijos consigo, el programa Aftercare. En Colombia nos encontramos con muchos ministerios, así por eso aplaudo la labor ministerial de mis hermanas misioneros con el ministerio Florece y la de mis hermanos pastores Fernando y Janet Mayorga con el Centro de Apoyo a la Mujer en Embarazo Crítico, CAMEC, en Soacha, Cundinamarca, Colombia. Pero peor aún nos enfrentamos al crecimiento movimiento de la adopción de niños por personas contra natura, es decir, en la perversión de homosexualismo en nuestra nación. La adopción de niños huérfanos y abandonados es difícil de lograr por la idea socialista de que el Estado tenga que ver con los huérfanos, poniendo trabas para justificar sus grandes presupuestos. Los cristianos en poca medida hemos asumido el mandato de ser quienes socorramos al huérfano. Santiago 1:27. Otra causa de la apatía de la familia cristiana hacia la adopción es ignorar la bendición de la descendencia. Salmos 127, Malaquías 2:15. Hemos cedido terreno al enemigo creyendo que no se deben tener hijos o tener pocos, sean naturales o adoptados. Mi esposa y yo siempre habíamos tenido en mente adoptar y orábamos por ello. Dios nos dio nuestra primera hija 6 años después del matrimonio y luego nos dio 3 hijos más después de la tercera. Pedimos poder adoptar y Dios nos mandó nuestra cuarta hija. No hemos adoptado, pero hemos animado a muchos a hacerlo. ¿Alguien quiere continuar la lectura a partir de aquí? Los que están siguiendo su libro, estamos en la página 98. O los que quieren leerlo ahí en pantalla también pueden hacerlo. ¿Hay alguien que se anima? Bueno, entonces voy a continuar a ver si alguien se anima. Otras formas de dirigir a la muerte a los hijos. Aunque no asesinemos a nuestros hijos, existen otras maneras de encaminarlos hacia la muerte. No por acción, sino por omisión. El descuidar nuestra obligación como padres, mantenerlos, protegerlos y educarlos, no alimentarlos o darles una mala dieta les causará enfermedades que los llevará a la muerte. El no cuidarlos en la enfermedad ni buscarles tratamiento médico, el maltratarlos con golpes pone en riesgo su vida, incluso también con palabras, desprecio o actitudes que les pueden llevar a la depresión y al suicidio o el tomar decisiones que pongan en riesgo su vida, como el manejar un carro bajo los efectos de alcohol o permitirles acciones temerarias. Los padres no deben comandar a los hijos a pecar. Dios diseñó a los padres para que lo den a conocer a sus hijos y por ello les dio autoridad, pero no para instruirlos a pecar. Isaías 29. No se debe usar la autoridad delegada por Dios para desobedecer sus principios ni de hacer que otras personas pequen. Porque yo sé que mandará a su hijo y a su casa después de sí, que guarden el camino de Dios, haciendo justicia y juicio para que hagan venir a Dios sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Génesis 18:19. Dios trabajó con Abraham porque él iba a enseñar lo correcto a sus hijos. Por tanto, Abraham no iba a ordenar a pecar. Una forma conocida de ordenarles a pecar es pedirles que digan que no están en casa, cuando en realidad sí están. Para el hijo es claro que su padre está allí, pero se enfrenta a una situación bien difícil en la que
Por un lado, su autoridad legítima le da la instrucción y por otro lado, tiene la ordenanza de Dios de no dar falso testimonio, Juan 8:44. Ahora el hijo debe escoger entre obedecer a Dios o a su papá. El ser comandado para pecar por una autoridad legítima causa dos opciones: escoger a Dios o a aquella autoridad. Generalmente los hijos escogen a sus padres por sobre Dios, lo que es claramente contrario a las Escrituras, Mateo 5:19, y lo harán porque dependen de ellos. Entre más pequeños, más frecuente se dará la preferencia por los padres. Ante esta disyuntiva, solo en la medida en que los hijos sean enseñados en autogobierno cristiano, podrán tomar fácilmente la decisión de obedecer a Dios antes que a los padres. Hechos 5:29. Hoy se observa un incremento de padres comandando a sus hijos a pecar. Los obligan al trabajo infantil, al robo, a mentir, a la prostitución, a la violencia, etc. Para que los padres entiendan que no deben comandar a pecar a sus hijos, primero deben estar conscientes de que es una prohibición de Dios. Segundo, deben identificar lo que es pecar para no instruir a sus hijos así. Pecado es un acto de desobediencia a Dios. Podemos estar pecando queriendo hacer el bien. Por ejemplo, está enseñando de Dios como un método pagano, con un método pagano. Cuando los padres comandan a sus hijos a pecar, están haciendo un consentimiento expreso del pecado. Si no lo comandan a pecar, pero ignoran el pecado de sus hijos y no los corrigen o se lo facilitan, están permitiéndoles pecar a conciencia, convirtiéndose en cómplice al dar un consentimiento táctico. Ejemplos son cuando los padres comandan o dejan que sus hijos estén en noviazgo antes de ser adultos, o cuando el hijo del colegio o cuando el hijo llega del colegio con algún objeto que no es de su propiedad, pero los padres no se esfuerzan para que lo devuelva. Es nuestro deber como padres alejarnos de la tentación de concentrarnos en nuestros hijos y no en Dios, al preferir complacer a nuestros hijos que obedecer a Dios. Los padres no deben provocar a ira o exasperar a los hijos. ¿Alguien quiere continuar aquí? ¿Quiere abrir su micrófono y leerlo? Ok, adelante. Como tercera limitación de la autoridad que Dios les dio a los padres sobre sus hijos, se tiene el no moverlos a ira o exasperarlos. Efesios 6:4 dice: y vosotros padres, no provoquéis iras a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La instrucción más intencional y en ocasiones la más enfática que hemos dado a nuestros hijos es: hijo, obedece a los padres. Colosenses 3:20. Y es muy probable que cuando le preguntes a tus hijos si han escuchado ese versículo, ellos dirán: claro que sí. Pero si le dices que si saben que lo que sigue en el versículo es: y padres, no exasperéis a vuestros hijos, Colosenses 3:21, ellos responderán que no. Los padres hemos dejado de enseñar esta verdad a los hijos y muchas veces, no solo por propia protección o conveniencia, sino porque no la entendemos, pues se usa la palabra exasperar, que es un verbo poco común.
Cada persona puede decidir tener ira, Romanos 4:15, pero no debe dejar que ésta la domine, Proverbios 12:16, 19:19, 21:14, 26:17, 27:3-4, 29:8-11, Romanos 2:5, Efesios 4:26-31, Colosenses 3:8, Primera de Tesalonicenses 5:9, Primera de Timoteo 2:8, Santiago 1:20, para no pecar en ello. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Puede ser que alguna situación te lleve a airarte, pero es necesario cuidarte de actuar en contra de otros o de cometer acciones que son pecados bajo tu influencia. El ser humano tiene libertad incluso para experimentarla, pero la Biblia nos advierte en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más de todas engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? No debemos decidir por emociones, porque el corazón es engañoso. Si lo hacemos, somos usados por el enemigo en sus propósitos. Dios nos ha diseñado con razonamiento para que decidamos como consecuencia de haber meditado sus principios. Mover a los hijos a ira, aunque trata ciertamente de no causarles exasperación, es un concepto profundo. No es no causar en los hijos frustración al herirlos en su dignidad. La primera forma de hacerlo es desear un hijo con el sexo específico que quiero, es decir, querer tener un hijo varón o por el contrario, que sea varona, siendo que esa facultad de decidir sobre el sexo de los hijos no es del ser humano, sino de Dios. Al ser engendrados y concebidos, ya Dios decidió el sexo es del hijo. Ya Dios decidió el sexo del hijo. Al estar esperando el sexo específico en el hijo, se les daña su identidad, pues si tiene el sexo que queremos, se va a consentir y malcriar sobre sus hermanos, o por el contrario, se va a desatender y mostrarle desaprobación por no ser del sexo que los padres querían. E incluso, más grave aún, se va a educar al hijo hacia el sexo que se quería, sin importar lo que Dios haya decidido, llevándola a una confusión de identidad y hacia la perversión del uso contranatural, homosexualismo, sino que por el contrario, se deben es afirmar y educar de acuerdo con el sexo que Dios eligió para ellos. También los padres con sus palabras o actitudes pueden dañar la identidad de sus hijos. Si sus autoridades legítimas y en mayor proporción los padres les declaran maldición, afirmando ideas en contra de su ser, les causan ira contra sí mismos. Al decirles, por ejemplo, no sirves para nada, eres un estorbo, mi vida se dañó cuando llegaste, mejor que no hubieses nacido, etc. Son sentencias que no solo dañan la relación entre padres e hijos, sino que causan un perjuicio muy profundo en sus corazones, haciendo que odien a sus padres. La animadversión hacia los padres va en contra de la ley natural y de los principios de Dios. Su diseño es que los padres amen a los hijos y que los hijos amen a los padres. Inclusive, si hubo problema entre ellos, Malaquías 4:6, maltratar a los hijos acarrea que odien a sus padres y este odio se devolverá hacia ellos. Si bien es manifiesto que Dios les dio
que Dios les dio autoridad a los padres sobre los hijos y que los hijos nacen bajo esa autoridad por diseño de Dios, también esa autoridad tiene límites. La responsabilidad del uso apropiado y legítimo de la misma en ninguna manera es de los hijos, sino de los padres. Son estos los encargados de velar por el uso correcto de esa jurisdicción, siendo radicales en la educación de los principios divinos en todo asunto y cuidando de no sobrepasar los límites de esa autoridad delegada por Dios. En caso de que los padres hayan usado su autoridad en contra de sus hijos, haciendo lo que Dios les ha prohibido, son culpables de las consecuencias que cause su desobediencia. Las siguientes son algunas de las situaciones por las que los padres pueden causar inicios de exasperación de sus hijos. No cuidarlos, regañarlos reiteradamente, darles carteleta, tener altas expectativas de ellos sin tener en cuenta sus capacidades y nivel de desarrollo, castigarlos y disciplinarlos en ira o sin advertirle o hacerlo fuera de tiempo. Priorizar cosas de menor dignidad por encima de ellos. Quitarles el cariño cuando han cometido un error. No sostener una promesa. No ser claros con ellos en nuestro sí y en nuestro no. No pedirles cuando los padres les hayan fallado. La sobreprotección. El mandarlos demasiado a hacer cosas, a hacer labores que les corresponden a los padres. Ok. ¿Alguien está dispuesto a continuar a partir de aquí? Em- em- Adelante, adelante, hermano. Empero, aún ante nuestra equivocación u obstinación, Dios sigue siendo misericordioso y nos da siempre la salida. Santiago 4:6. Nos da su evangelio para cada circunstancia, pues es el mismo Señor quien redimió todas las cosas. Gálatas 3:13, 2 Corintios 5:17, Apocalipsis 21:5. Inclusive el mal uso de la autoridad que Dios dio a los padres. Su gracia es abundante. 1 Timoteo 1:14, y siempre trae buenas nuevas, haciendo volver el corazón de los padres a los hijos. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4:6. Dios siempre está trabajando para que el amor esté en cada individuo. Nos ha comandado el ministerio de la reconciliación para que en caso de que alguno no siga sus preceptos, pueda ser perdonado y se restablezca la relación. Cuando el corazón de los padres se vuelve al de los hijos, también el de los hijos se vuelve hacia el de los padres. Es ley natural, así fuimos diseñados. Dios creó vínculos profundos entre los padres y los hijos, y cuando los padres siguen los principios establecidos por Él, los hijos los seguirán. Principios bíblicos tratados. Dios no dio autoridad a los padres para asesinarlos, comandarlos a pecar, ni exasperarlos o moverlos a ir. El aborto es la mayor forma de asesinato. Las dos principales propuestas cristianas ante el aborto son las escuelas de padres para padres y la adopción de quien está por ser abortados. Dios perdona todo pecado a los que creen en Él, incluso el de aborto. Se puede estar comandando a pecar a los hijos por acción, mandándolos a ello
o por una omisión, permitiendo deliberadamente su pecado. Cada persona decide tener ira, pero no debe dejar que ésta la domine, ni tomar decisiones basadas en esa emoción. Maltratar a los hijos acarrea que te odien, y ello va a producir que se odien a sí mismos, porque te odian a ti. Eso es exasperarlos. Ok, gracias.